Hola a todos, espero que estén muy bien. De este lado les habla la voz en off de Meli. Bueno, en este cuarto video vamos a seguir estudiando la fisiología renal y en particular vamos a estudiar la formación de orina. Para eso vamos a usar conceptos que vimos en el video 3 de absorción y de secreción. En la última filmina del video anterior estuvimos justamente hablando de esta figura, ¿sí? De las diferencias histológicas que había en los distintos tramos de la nefrona y cómo estas diferencias histológicas se relacionaban con una diferencia en la función. Si habíamos hablado de la relación entre la estructura y la función. Y en particular, cuando nos referimos a la función de este tipo de células, nos vamos a estar refiriendo al transporte de sustancias, ¿sí? En particular a los procesos que denominamos reabsorción y secreción. Lo primero que salta a la vista es que la histología es muy distinta y seguramente entonces los procesos que ocurran y los transportadores que haya van a ser distintos en cada zona. ¿Por qué van a ser distintos los procesos que ocurran? Bueno, por un lado, lo que les decía recién, distinta expresión de transportadores, eso va a cambiar la permeabilidad de las sustancias en cada epitelio, en cada zona. Y por otro lado, porque la fuerza impulsora no es la misma a lo largo de todo el recorrido, como vamos a ver a continuación, la composición del filtrado que va recorriendo por el interior del túbulo va a ir cambiando, y además otra cosa que va a ir cambiando es la osmolaridad del medio exterior, ¿sí? del medio que vamos a llamar intersticio. Bien, tenemos que saber entonces, respecto al intersticio, que hay un gradiente de osmolaridad entre la corteza y la médula. La corteza es del orden de 300 milismolar y la médula tiene una osmolaridad mucho mayor que puede oscilar entre 600 y 1200 milismolar. Este gradiente de osmolaridad, principalmente, como se ve en este gráfico, se debe a un gradiente en el cloruro de sodio y en la urea. Fíjense acá, en la corteza, como la osmolaridad es mucho menor, ¿sí? Acá simplemente están viendo la concentración de estos solutos, y que las tres especies van aumentando en concentración y por lo tanto va a aumentar la osmolaridad a medida que nos adentramos en la médula renal. ¿Cómo se genera este gradiente de osmolaridad? No lo vamos a ver en detalle porque es un mecanismo muy complejo y la verdad que es invertir un montón de tiempo en explicar algo que es súper complejo y creemos que en estas circunstancias no vale la pena. Pero sí vamos a mencionar cuáles son los elementos claves para que este gradiente exista. Por un lado, la disposición anatómica de las nefronas, que vieron en mi primer video donde se hizo una introducción anatómica, el hecho de que están todas dispuestas como se muestra en la figura. ¿Sí? Con el glomérulo se encuentra en la zona de la corteza junto con el túbulo contorneado proximal y el distal. El asa de Henle se introduce en la médula y luego vuelve a ascender. Y por último, el túbulo colector también se introduce dentro de la médula. Esto es un elemento clave, por un lado, para la generación del gradiente y por otro lado, para hacer más eficientes los procesos de reabsorción que vamos a ver a continuación. Por otro lado, otra cuestión que es muy importante para la generación del gradiente es lo que les mencionaba antes, de que cada zona del túbulo renal tiene diferentes permeabilidades. Eso va a permitir que ocurran transportes distintos en las distintas zonas, generando un flujo de estas sustancias como si fuese un estado estacionario de las concentraciones de estas sustancias a medida que se transportan entre un lado y otro de la nefrona. Por último, otra cuestión anatómica que es importante para el mecanismo del gradiente es lo que se denomina en los libros como mecanismo en contracorriente, que es por un lado el hecho de que el flujo por dentro del túbulo es descendente, en el asa de Henle descendente, y luego asciende, ¿sí? En el sentido opuesto, y que a su vez los capilares peritubulares que se encuentran cercanos al asa de Henle tienen un flujo inverso, ¿sí?
la zona que desciende hacia la médula está cercana a la zona que está ascendente por el túbulo renal, y viceversa. ¿Sí? Se ve que los flujos están enfrentados, ¿sí? En sentidos opuestos. Estos tres elementos son claves para la generación del gradiente de osmolaridad entre la corteza y la médula. Y este gradiente de osmolaridad entre la corteza y la médula también es clave para la reabsorción de un montón de sustancias, como vamos a ver ahora. Entonces, a falta de pizarrón, hay un esquema casero. Vamos a ir viendo entonces zona por zona qué es lo que va ocurriendo. Ni bien se filtra, lo que tenemos es que ese filtrado tiene una osmolaridad que es igual a la del plasma, ¿sí? Es la osmolaridad del plasma. ¿Sí? Entonces vamos a partir de una osmolaridad dentro del túbulo, ni bien se filtra, de 300. En esta zona del túbulo contorneado proximal, lo que tenemos es expresión de un montón de transportadores, en su mayoría activos, pero también hay transportadores pasivos, que van a permitir la reabsorción de solutos. ¿Sí? En esta zona se reabsorbe la mayor parte de lo filtrado, y de hecho se reabsorben toda la glucosa, todos los aminoácidos, un montón de iones, ¿sí? Además, de la reabsorción de estos solutos, en gran parte activa, pero también pasiva, va a ocurrir reabsorción de agua, porque esta zona es permeable al agua. Y dado que los solutos están saliendo desde el túbulo hacia el intersticio, se va a generar un gradiente osmótico que va a favorecer la salida de agua, ¿sí? Estos solutos, si se quiere, podemos decir como que van a arrastrar al agua por efecto osmótico. Si no hubiese permeabilidad al agua en esta zona, si no hubiese acuaporinas, o no hubiese posibilidad de que el agua pase por entre las células, los solutos saldrían por transporte activo y dentro del túbulo se generaría una osmolaridad hiposmolar respecto al plasma. Pero como el agua puede salir, la permeabilidad del agua es distinta a cero, entonces el agua va a acompañar estos solutos, ¿sí? Entonces, como salen solutos y acompañando esos solutos también sale agua, se reabsorbe agua, en definitiva vamos a obtener un contenido dentro del túbulo que va a seguir siendo del orden de 300 milismolar, isosmolar con el plasma, ¿sí? Luego tenemos que analizar que este fluido va a descender hacia la médula, donde dijimos que la osmolaridad aumenta hasta entre 600 y 1200 milismolar. Esta zona, ¿sí?, del asa descendente de Henle es permeable al agua, pero es impermeable a los solutos. Por lo tanto, a medida que estos 300 milismolares desciendan hacia la médula, se van a ir encontrando con un medio extracelular del intersticio cada vez con mayor osmolaridad. Y eso va a generar un gradiente de osmolaridad, ¿sí?, que va a provocar el egreso de agua desde el túbulo hacia el intersticio, debido a que la permeabilidad del agua se lo permite, ¿no? Entonces, a medida que desciende, la osmolaridad del líquido filtrado, que está por dentro del túbulo, se va a ir igualando con la osmolaridad del medio extracelular. Entonces, al final de este recorrido vamos a tener una osmolaridad de entre 600 y 1200 milismolar. Después, el recorrido nos va a indicar que esto va a nuevamente ascender hacia la médula. Esta zona es impermeable al agua, pero permeable a los solutos, al revés que la anterior. En la primera parte vamos a tener egreso de solutos por transporte facilitado, ¿sí?, pasivo, con, digamos, la fuerza a favor del gradiente de los solutos, porque yo acá tengo una concentración de osmolitos, de solutos elevada, y a medida que esto asciende, se va a ir encontrando con un medio extracelular en el intersticio con menor osmolaridad. Por lo tanto, el gradiente de iones que permite la salida a través de transporte facilitado, pasivos. En la parte superior del asa de Henle ascendente, la rama gruesa, también vamos a tener reabsorción de solutos, pero ahora
por acción de transportes activos. Ya acá el gradiente no es tan favorable y empieza a haber expresión de transportes activos que van a permitir que la osmolaridad finalmente del filtrado en esta zona sea de un poco menos que 300 milismolar, ¿sí? Si no tuviese transportes activos, tendría que llegar hasta 300, porque la única fuerza que permite la reabsorción de solutos va a ser la diferencia de concentración. Pero, como tengo transportes activos en esta zona, se puede obtener una concentración de una osmolaridad menor, de 300. Luego, en el túbulo contorneado distal, en esta zona el medio extracelular es del orden de 300 milimolar. Por lo tanto, si yo tuviese transportes de solutos o de agua solo pasivos, no tendría demasiada reabsorción de nada, ¿no? Porque afuera es 300 y adentro es 300, así que no tendría fuerza impulsora para sus movimientos. Eso no ocurre, lo que tenemos en esta zona, en el túbulo contorneado distal, es expresión de transportes activos para los solutos, por lo tanto vamos a seguir reabsorbiendo solutos, y como se reabsorben solutos, pero esta zona es impermeable al agua, el filtrado se va a volver hiposmolar respecto al plasma, ¿sí? Solamente tengo salida de solutos y disminuye la osmolaridad. Por último, en el túbulo distal, perdón, en el túbulo colector, ya me mareo con tantos nombres, en el túbulo colector, en la última parte, el filtrado va nuevamente a adentrarse en la médula, y en esta zona tenemos dos posibilidades. ¿Por qué? Porque esta zona es la zona que es regulable, ¿sí? Se regula en forma hormonal. Hasta acá todo lo que les había contado ocurre siempre. Siempre se reabsorben agua y solutos, en esta zona siempre se reabsorbe agua, en esta zona siempre solutos, etc. Ahora, en esta zona, la permeabilidad en particular del agua es muy variable y es dependiente de una hormona que se llama ADH. Entonces, en ausencia de ADH, la permeabilidad en esta zona al agua es muy baja, por lo tanto, va a descender hacia la médula sin tener grandes cambios. Hay también reabsorción de solutos, ya vamos a ver, pero a rasgos generales se va a mantener la osmolaridad baja, pese a que afuera la osmolaridad es alta. Como yo no tengo permeabilidad al agua, no va a salir agua, no va a reabsorberse agua. Ahora, en cambio, si tenemos ADH, la permeabilidad al agua en esta zona va a aumentar, y por lo tanto, al bajar y adentrarse en la médula y encontrarse con una osmolaridad externa cada vez mayor, esa diferencia de osmolaridad entre el interior y el exterior va a favorecer el egreso de agua, ¿sí? La reabsorción de agua a través de acuaporinas, principalmente. ¿Sí? Entonces, en este otro caso, si tenemos permeabilidad al agua en esta zona, se va a ir, el contenido del interior se va a ir equilibrando en cuanto a osmolaridad con el intersticio, entonces obtendremos una osmolaridad final del orden de 600 a 1200, dependiendo la osmolaridad de la médula. ¿Sí? Fíjense que esto nos permite producir, dependiendo de una hormona, de la presencia o no de una hormona, una orina que va a ser más diluida respecto al plasma, en ausencia de ADH, o más concentrada respecto al plasma, en presencia de ADH. Una vez que el fluido abandona, o sea, abandona el túbulo colector, ya se acuerdan que van como confluyendo las vías de conducción de la orina, ya esa orina ya no se modifica, y así como sale del túbulo colector es como se termina excretando, ¿sí? Entonces, como importante, ahora vamos a hacer un repaso de lo que ocurre en cada zona, pero como importante es que tenemos la absorción de solutos y de agua diferencial en distintas zonas, que la absorción de agua siempre es pasiva a favor de un gradiente de osmolaridad, que la reabsorción de solutos puede ser pasiva o activa, y que la zona donde se regula finalmente cuánta agua se excreta va a ser esta zona del final, ¿sí? Bien, entonces, sé que es complejo, entonces preparé como un resumen zona a zona para que les quede también escrito, y vamos repasando. Entonces, en el túbulo contorneado proximal vamos a tener
reabsorción de solutos, ¿sí? Del 70% de los solutos que fueron filtrados. Esta reabsorción va a ser en forma activa, principalmente, y también pasiva. Vamos a tener reabsorción de agua, ya que esta zona es permeable al agua, y la salida de solutos va a impulsar la reabsorción también de agua. En esta zona se va a reabsorber el 65% del agua filtrada, es un montón, ¿sí? Al final de este recorrido, el líquido tubular es isosmolar respecto al plasma, ya que se reabsorben tanto solutos como agua. En la zona descendente del asa de Henle tenemos una permeabilidad al agua elevada, entonces se va a reabsorber agua por diferencia de osmolaridad entre el interior y el exterior del túbulo. Se reabsorbe del orden del 15% del agua, y esta zona es impermeable a los solutos. El líquido tubular va a ir aumentando la osmolaridad hasta igualarse a la osmolaridad de la médula, la cual varía entre 600 y 1200 milimolar. La zona ascendente del asa de Henle es impermeable al agua, pero es permeable a los solutos, y en la primera parte, en la rama fina ascendente, vamos a tener absorción de solutos en forma pasiva, y en la parte superior, en la rama gruesa ascendente, vamos a tener transportes activos de solutos. Al final del recorrido de esta zona vamos a obtener una osmolaridad tubular menor a la del plano. En el túbulo contorneado distal también tenemos que es una zona donde se van a reabsorber solutos en forma activa, es impermeable al agua, y por lo tanto la osmolaridad del túbulo, del interior del túbulo, va a ser menor a la del plasma. Por último, en el túbulo colector tenemos que puede haber reabsorción de agua. La permeabilidad de esta zona al agua depende de la hormona ADH. En ausencia de ADH no es permeable, entonces obtendremos una orina diluida. Y en presencia de ADH aumenta la permeabilidad del agua, aumenta la reabsorción de agua, por lo tanto vamos a tener una orina concentrada respecto al plasma, ¿no? Bien, esta es otra forma de ver lo anterior, se los dejo para que después lo miren en detalle. Es zona a zona, tenemos el corte transversal, y podemos ir viendo también cómo, un poco como decíamos antes, cómo las diferencias en lo que se reabsorbe o se secreta se va reflejado en una cuestión histológica de las células. Fíjense que la zona del túbulo contorneado proximal es la zona donde mayor reabsorción se produce de solutos, mucha de esa reabsorción es activa, lo cual se ve reflejado en un gran número de mitocondrias necesarias para la generación de ATP, para esos transportes activos, y en una gran cantidad de no me sale, borde de cepillo, digamos, en la luz, en la cara luminal del epitelio, una gran superficie lograda a través de estos pliegues de la membrana. ¿Sí? Bueno, no quiero entrar en detalle en la anatomía, en la histología de cada zona, pero bueno, acá tienen un resumen también de cuáles son las cosas que se reabsorben en cada zona, y también algunos datos sobre la secreción que no hablamos en nada las partes anteriores, en la parte anterior. En la parte anterior vimos como lo más grueso, y acá lo tienen en mayor detalle. Bueno, por último, unos detalles sobre los mecanismos, en particular de reabsorción de cada cosa. Esto lo vimos en el video anterior, pero no está de más. La reabsorción de agua puede ser por vía transcelular, ¿sí? Tienen que tener acuaporinas, la célula del túbulo, ¿sí? Del endotelio del túbulo, del epitelio del túbulo, perdón. Y también puede pasar en algunas zonas por vía paracelular entre las células, ¿sí? Lo que es importante acá es que siempre que haya movimiento de agua va a ser un movimiento pasivo debido a un gradiente osmótico, no va a ser un transporte activo, no existe el transporte activo de agua, o sea que siempre se va a mover por un gradiente osmótico, siempre que haya una vía de pasaje, ¿sí? Que haya una permeabilidad. Acá como ejemplo, no pretendemos que se sepan esto en detalle, pero
Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos de reabsorción del sodio en el túbulo contorneado proximal? Tenemos que el sodio, como tiene un gradiente favorable para el ingreso a las células, se utiliza mucho como para mover otras sustancias en contra del gradiente en transportadores activos secundarios, ¿sí? Se utiliza siempre el sodio con la glucosa, que lo tienen acá, o el sodio con el aminoácido, o el sodio con algún otro ion. ¿Sí? Se aprovecha esa tendencia favorable del ingreso de sodio para acoplar su movimiento al de otras sustancias. O sea que hay un montón de transportadores activos secundarios que utilizan el sodio. Esto simplemente para mostrar cómo en las distintas zonas del túbulo renal van a tener distintos tipos de transportadores para la reabsorción del sodio, ¿sí? Solamente para ilustrar eso con un ejemplo. Acá tenemos también la reabsorción de los aminoácidos que se da acoplada en un transporte activo secundario con la reabsorción de sodio. En esta zona tenemos graficado cómo es para la glucosa, ¿sí? También glucosa y sodio. Y acá les dejo una pregunta para que piensen, porque en distintas zonas del túbulo van a tener que la estequiometría de este transportador cambia. Al inicio es 1 a 1, una glucosa, un sodio, y después, en otra parte más avanzada del trayecto, es una glucosa con 2 sodios. Entonces, lo dejo para que lo piensen y después lo discutimos en la clase de consulta. ¿A qué se debe la diferencia de la estequiometría entre una zona y otra? Que se puede ver. Acá hay también un ejercicio para que piensen y que lo charlemos más adelante. Básicamente muestra la cantidad de sodio, de glucosa que se filtra y que se reabsorbe, que se excreta en condiciones fisiológicas normales, que serían este tramo gris más oscuro, y qué pasa cuando aumenta la concentración de glucosa. Estas son preguntas que está bueno para que piensen y después las resolvemos. Y por último, esto sí quiero explicarles, qué pasaría si, no relacionado con el ejercicio anterior, que ven que en determinado momento, por algún motivo, que es lo que tienen que pensar ustedes, empieza a haber excreción de glucosa en orina, empieza a aparecer glucosa en orina, que en condiciones normales no aparecía. Entonces, la pregunta sobre la que quiero que trabajemos como para terminar es si la aparición de glucosa en orina en estas circunstancias va a tener algún efecto en la velocidad de formación de orina. Y digo glucosa porque justo venimos de ese ejemplo, pero podría ser cualquier otro soluto que antes se reabsorbía y por algún motivo se deja de reabsorber y empieza a aparecer en orina. En principio nosotros tendríamos que pensar que el soluto en sí mismo no va a cambiar el volumen de esa orina, entonces no va a cambiar los mililitros por minuto de orina que se estén formando en sí mismo. Pero ¿sí? Lo que sí ocurre es que la presencia de solutos, que antes no estaban ¿sí? en el túbulo colector, van a disminuir el gradiente osmótico para la salida de agua. ¿Sí? Si estos solutos no pueden ser reabsorbidos y permanecen dentro del túbulo, tanto en esta zona como en la zona ascendente esta, que de gasa de Henle también se reabsorbe agua, va a ser un soluto que va a ser osmóticamente activo y va a estar reteniendo agua dentro del túbulo. Entonces, la absorción de agua va a ocurrir, pero voy a tener un gradiente no tan favorable para la misma y por lo tanto se va a reabsorber menos agua, que yo tengo un soluto acá que no puede ser reabsorbido. Esto va a generar una menor reabsorción de agua y por lo tanto un mayor volumen de orina. Y ese mayor volumen de orina va a implicar una mayor velocidad de formación de orina. ¿Sí? Un soluto en sí mismo no puede modificar el volumen de la orina y la velocidad de formación de orina, pero sí puede modificar cuánta agua se reabsorbe, ¿sí? Y el agua sí modifica el volumen y la velocidad de formación de orina. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, que por ejemplo es como actúan algunos de los diuréticos que evitan la reabsorción de un soluto, entonces ese soluto retiene agua dentro del túbulo
evitando la reabsorción que hubiese tenido normalmente, se disminuye la reabsorción de agua y aumenta entonces la excreción de agua. Por lo tanto, funciona como un diurético. Bueno, esto es todo hasta acá. Nos queda un video más que vamos a subir más adelante sobre mecanismos de regulación. Espero que les haya servido y bueno, gracias por escucharnos, estamos viendo.